Buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a Matecito Paranormal. Estamos haciendo una nueva transmisión y ya en breves, exactamente en este momento, vamos a comenzar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. noches. No, bien. Hoy tenemos a Vayan Brian. saludando. Brian está saludando. ¿Qué oís? ¿Qué es Bueno. lo que están haciendo? ¿Cómo están? Entonces en esta nueva transmisión vamos a retomar un poco con algo que nos quedamos en la transmisión del fin de semana, ¿sí? Que, por cierto, ahí tienen el canal de YouTube, ya subimos la transmisión del sábado y bueno, ya tuvimos varias visualizaciones, así que los que no hayan visto esa transmisión está colgado en YouTube y están las historias, así que esperamos que puedan disfrutar de todos los relatos que compartimos, ¿sí? Bueno, entonces como para comenzar, la vez pasada estuvimos hablando sobre lo que yo llamo juegos portales, ¿sí? Sí. Juego de la copa, la ouija, ¿sí? Esas cosas que no recomendamos que hagan y bueno, las historias trataban de eso, ¿no? Sí. Pero una vez que se abren esos portales, muchas personas lo que dicen es que hay energías con las que uno conecta en el más allá, ¿sí? Que terminan quedando en el lugar. Entonces, esta idea de que esas energías quedan retenidas en el lugar es un poco de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa en esos espacios donde queda esa energía? Yo soy Javier, estamos con Johnny, estamos con Wadi, tenemos a Mel, que ahora nos acompaña, ¿sí? Es su cumpleaños. Que hoy es su cumpleaños, ¿sí? Así que feliz cumpleaños para ella. Y tenemos un invitado especial, un gran amigo, Fer, ¿sí? Que hoy nos va a compartir también A secas. historias. Así que, bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, a ver, mi historia transcurre en el año 2003. Yo estudiaba en el colegio en el barrio Belgrano y cuando terminaba de salir del colegio, en esos cortes que tenía entre, por ahí no sé, entre la cursada regular, que era más o menos hasta la 1, 2 de la tarde, y después que entraba a gimnasia tenía 2 o 3 horas muertas que aprovechaba y iba a la casa de mis papás, o a la casa de mis papás, sí, o aprovechaba y iba a ver a mi mamá en su trabajo, o a mi papá en el negocio de él. Y esta historia puntualmente es de cuando fui al negocio, que era un negocio y a la vez era una vivienda, porque era un negocio que tenía en la parte de atrás la vivienda de la familia. Era un local, no importa de qué, hoy ya no existe, pleno Cabildo y Roosevelt. Y este local lo que tenía era un local muy chico en la parte de adelante, y en la parte de atrás tenía más o menos 50 metros de fondo donde tenía la vivienda. El día que yo llego al negocio y a esta casa, era un día normal, no nada fuera de lo común, un día soleado de otoño, primavera, o sea, era un clima lindo, me acuerdo, no es que había nada raro ni fuera de lo normal. Era un Perdón, día- pero el otoño tiene lo suyo. Obviamente, ¿no? sí, eso no que sé por por qué. momentos es gris, pero era un día que no sobresalía de cualquier otro. Me acuerdo que llego al negocio de mis abuelos y saludo a mi papá, saludo a mi abuelo y pregunto por mi abuela. Y le digo, la baba está en el fondo. Nosotros a mi abuela le decíamos la baba. Y me dice, sí, y yo no sé por qué entiendo de que dice sí, está en el fondo. Y voy, cruzo, o sea, por todo el local, llego como un living que era como de transición que dividía ese local de esa casa, y después entro a lo que sería una cocina-comedor. Estoy en la cocina-comedor y veo la puerta de un pasillo largo que debería tener aproximadamente entre 15 y 20 metros hasta llegar al fondo de la casa donde estaba la cocina.
veo que estaba abierta. Y lo que hacía todas las veces que hice esa vez, como por instinto, era decir el nombre de mi abuela. Entonces le decía, Baba, ¿estás ahí? Le digo, ¿estás en la cocina? Porque yo sabía que estaba atrás. Y me dijo, sí, pasá, estoy acá atrás. Y yo empecé a caminar para el pasillo, un pasillo muy largo de paredes muy altas, pero a la vez Tipo muy PH, como se veía antes. tipo PH, pero a la vez también un poco casa chorizo. Era más que nada como una Claro. casa chorizo, porque Sí. vos ibas por ese pasillo, Conectado con ibas diferentes. conectando con distintos ambientes, y cuando llegué a la cocina era muy tétrico porque estaba como bastante sucio ese pasillo porque no se usaba, y llegabas a la cocina que estaba como sería por afuera de la casa. Perdón, estos lugares, estamos hablando de paredes muy altas, el techo más Altísimas. alto de lo normal, Sí, frío. o sea, muy frío, muy viejo. Estamos hablando de una casa que fácil debería tener más de 100 años porque era una casa con paredes de adobe y los cables eran de tela. Entonces siempre era un problema los cortes de luz. Sí. Y me acuerdo que voy caminando y nada, y escucho a mi abuela que dice, sí, vení, estoy acá atrás. Y voy caminando, como nada, como todos los días, que iba cada vez al negocio de mis papás. Y cuando llego a la cocina, las luces de la cocina está apagada y la puerta de la cocina, que era como muy particular porque era como una puerta mosquitero, o sea que se veía si había alguien adentro, estaba cerrada y estaba toda la cocina apagada. Entonces yo digo, pará, ¿quién me habló? Entonces me empiezo a asustar en ese momento, y cuando empiezo a encarar para la puerta, o sea, para volver al negocio, estoy caminando por el pasillo para volver a lo que sería la vivienda, la parte interna y al negocio, y empiezo a ver, voy caminando, y voy viendo que la puerta por donde yo había entrado se empieza a cerrar, y se cierra, y era una puerta muy alta y de metal, que era como reforzada, que estaba reforzada y era de metal a propósito, porque justamente como estaba a la intemperie, primero para que no se arruine y segundo por un tema de seguridad, era como el ingreso a la casa por la parte de atrás. Entonces sí, era una de las pocas puertas que tenía llave, o sea, era como la que había que controlar de que no se cierre. El problema es que si se cerraba no se podía abrir de afuera. Pero era lo suficientemente pesada como para que el viento no la pueda No, correr. era lo suficientemente pesada para que el viento no la corra. Y cuando estoy caminando y yendo para la puerta, se empieza a cerrar, y yo me empiezo a apurar, y en un momento empiezo como a correr para la puerta y se me cierra la puerta en la cara. Y cuando se me cierra la puerta en la cara, me doy cuenta que acabo de hablar con alguien que no estaba, y que estoy de afuera de la casa y que no me iban a escuchar porque como en la vivienda no había nadie, y el local estaba adelante y estaba lejos de esa puerta, yo estaba solo. Por favor. Y digo que era 2003 era 2004, porque yo tenía mi primer celular que era un Nokia 1100. Teléfonazo. Saco el teléfono del bolsillo y digo, bueno, llamo al local y les digo que me quedé encerrado afuera y que por favor que me vengan a abrir. Saco el teléfono, marco el coso y se escucha el tu y no enganchaba la llamada. Más desesperación me agarró todavía y empecé a golpear y a patear la puerta, Un tipo de allanamiento. claro, pidiendo por favor que me abran, hasta que alguien escuchó que estaban golpeando y me abren y me dice, ¿qué pasó? Le cuento y me dice, no, si nunca dijimos que estaba atrás. Le digo, ustedes me dijeron que estaba atrás. No, si se fue hoy temprano y no volvió. O sea, pero vos escuchaste que alguien te habló y No, sonaba como... alguien, su baba. Mi abuela, Claro, pero digo, claro. sonaba como tu abuela. Sí, era la voz de mi abuela. Me dijo, Ok. sí, vení, estoy acá atrás. Era un montón de palabras. Claro, No o es que sea, era un no. sí. Claro, Ya me dijo, estoy acá atrás. Sí, vení, estoy acá atrás. Y cuando yo fui a pasar, ya obviamente esa persona nunca estuvo, pero esa entidad me dejó encerrada del otro lado y habrán sido 10 minutos, 5 minutos, que para mí fueron una eternidad,
pero que no me lo olvido más. Y esa casa era muy tétrica, porque era, como dije, una casa muy vieja, muy antigua, con paredes muy altas. Había habitaciones que no tenían luz, porque como ya la vivienda había quedado medio fuera de uso, pues ya nadie vivía ahí en sí, solamente lo que se usaba era un living y un baño y la cocina, o sea, ya las habitaciones nadie dormía. Muchas de las habitaciones ya ni siquiera tenían luz, entonces me acuerdo de que por ahí, no sé, si vos querías ir a un baño, al baño en sí del lugar, tenías que pasar por 2 habitaciones que estabas en plena oscuridad, con techos súper altos, pisos de madera que retumbaban y que parecía un baño sacado del juego del miedo. Entonces Claro. era Sí, como sí, muy sí. antiguo, todo en mármol, medio venido abajo. Era como muy tétrico, y hoy cada vez que paso por el local lo veo, y hoy es un local nada que ver. O sea, es un local que no parece que hubiese existido la casa ahí. Es un local súper moderno. Lo voy a decir, es una dietética, está al lado de lo que era Family. Lo van a ver, creo que es un Vitalcer o algo así. Lo van a ver y es un local súper moderno, pero atrás es un terreno gigante. Y siempre tuve dudas de preguntarle a la gente del local: che, ¿nunca escucharon o vieron nada acá adentro? Porque, Miren a mi abuela. claro, grababa, quedó porque acá. pasaba de todo en ese local. Y obviamente mi papá, si me está escuchando ahora, si está conectado, La Clau. me lo va a negar siempre, pero en ese local pasaban de un montón de cosas. Era tétrico, tétrico. Me ha pasado también de estar adentro de esa casa, en el baño, en este baño que estaba al final de la casa también, y estar en el baño, no me acuerdo, haciendo pis, lo que sea, y sentir que en la puerta, y yo, sí, ya voy, no me contestan, salir del baño, ir hasta adelante, vayan, no sé quién golpeó, que vaya al baño. No golpeó nadie, Johnny, estábamos todos acá adelante. Esto de escuchar voces familiares, ¿no? No de que sea un familiar, sino de alguien que vos conocés, se llaman mímicos. Se llaman así generalmente. Son Es lo que son los doppelgangers también. Exactamente, son personas, son entidades, por lo que podemos saber, porque nadie le puede dar algo específico y científico para decir qué es, pero son entidades que se presentan con la voz de alguien familiar para que nosotros nos acerquemos a eso. Entonces es como te hablan con la voz de tu mamá, de tu abuela, de quien sea, para que vos te acerques. Por eso se dicen mímicos, porque imitan las voces de otra persona. Para mí vos en ese momento estuviste ante la presencia de un mímico porque escuchaste la voz de tu abuela. Sí, y aparte el tema fue que no sola, o sea, obviamente ya es escalofriante escuchar la voz de una persona que no está, Por supuesto. pero el hecho de querer volver y volver a como comunicarte con el resto y que no te puedas comunicar y que se te haya cerrado la puerta en la cara, y aparte quedarte del otro lado en ese pasillo que era tétrico, fue todo como una sumatoria de cosas así, Sí. De eventos. de eventos que... Sí, que me acuerdo del día de hoy. Me acuerdo del día de hoy. Tremendo. Bueno. Esas casas antiguas tienen ese aura, ¿no? Sí, sobre todo porque después yo también tengo otra historia que también es una casa que es muy antigua, pero después más tarde vamos a ir hablando, pero sí, yo creo que las casas antiguas tienen como esa carga, ¿no? Que es esa carga de que pasaron un montón de cosas, son casas que tuvieron hace 100 años, 80, 90, pasaron un montón de historias, un montón de gente, un montón de energía, y uno nunca termina de conocer qué es lo que pasó dentro de ese lugar. Siempre hacemos el chiste con ella de que una vez mire ilusamente casas para comprarse y decir, esa casa tiene 100 años, una de fantasma, y es igual no la vamos a poder comprar, pero... Claro, la del conjuro. Claro, sí, esa viene con un demonio adentro. Sí, o ves las fotos y decís, acá hay 1000 fantasmas, yo acá no me mudo. Claro. ¿Por qué no? Yo tengo algo para comentar muy por arriba y sigamos con otra historia, pero yo tenía una conocida que se había mudado, no voy a contar la historia entera porque primero no tengo el permiso de ella y segundo no, pero se había mudado a una casa que era estilo colonial y se había hecho en la época colonial, en el barrio de Saavedra. Y solo voy a contar que se tuvo que mudar
por todas las cosas que le pasaron en esa casa. Se tuvo que mudar al mes. Había mucha Había actividad. muchísima actividad, o sea, yo voy a tratar de conseguir su permiso para poder contar esta historia bien, pero se tuvo que mudar de la casa porque, o sea, había tanta actividad y o sea, la gota que rebasó el vaso fue encontrar que el piso de su habitación era hueco y que abajo del piso había huesos. No. Sí, entonces voy a tratar de... ¿No lo denunció ni nada? Sí, lo tuvo que denunciar, tuve que ir a la policía científica, nada, por suerte se apoya porque tenían años y años de fallecidos, pero eso, quiero conseguir el permiso para poder contar bien esa historia, porque nada, me gustaría, porque como tiene mucha data de direcciones, de personas y eso, me gustaría poder conseguir bien el permiso para poder contarla y que la sepan, o bien si ella se anima a contarla, que la cuente. Sería fascinante también, pero se tuvo que mudar, estuvo un mes solamente. La casa era maravillosamente hermosa, es como decís, tenía un patio central y todas puertitas que se comunicaban en las habitaciones. Sí, pero vos entrabas a esa casa y realmente te querías ir. O sea, te querías ir de esa casa, no querías estar ahí. Y ella lo tenía decorado hermoso y igual te querías ir. Era terrible. Así que nada, si Bueno, alguien quiere si seguir. quieren, yo cuento Sí, la casa de mi abuela. Sí, adelante. Bueno, la casa de mi abuela, básicamente es la casa donde yo me crié de chica. Vivimos ahí hasta los 10 años, ponele, con toda mi familia, con mi mamá y con mis 2 hermanas y mi tío y mi abuela. ¿Querés hablar un poquitito más fuerte por las dudas? Dale. Y de última más cerca, no pasa nada. Sí. Y lo que solía pasar era que cuando yo era chica tenía mucho miedo y no me gustaba dormir con las luces apagadas. Pero dormir con las luces prendidas también me daba miedo porque eran ese tipo de casas que tienen el baño en el medio y las dos habitaciones. En T. Sí, en T. Sí. Y después va el comedor y después va la cocina. Sí. Bueno, nada, siempre me dio muy mala vibra esa casa. Sí. Siempre. Sí, yo doy fe porque he entrado varias veces a esa casa y hay algo, Sí. hay algo Sí, bueno, raro, puedes Está explicar. hay muy algo cargado. raro, Sí. sí, está Bueno, cargadita, esa sensación. está cargadita. Y la cuestión es que cuando mi abuela estaba enferma, que estaba viva todavía, que ya fallecía hace bastante, tenía Alzheimer. Entonces nos teníamos que turnar con mis hermanas para quedarnos a dormir. Lo que pasaba era que mi abuela se caía por ahí, no te avisaba, entonces yo estaba atenta, durmiendo atenta. O sea, tenía como el oído prendido toda la noche. Una noche en particular, después de que ella se cayó, yo ya estaba escuchando. Estábamos durmiendo y de repente escucho a la noche como no tengo ojotas acá para hacer el ruido. Pero como Sí. del caminar. Eso, pero despacito, de señora, ¿viste? ok. Claro, con un... El que arrastra El que la va con delay. pantufla, El que va con delay. el que va con delay, ese. Y aparte que siempre es muy particular de una persona en Sí, específico. sí, que es re particular y dices, Sí. ya lo detecté, Claro. se está moviendo. Sí. Cuestión es que yo escucho cómo hace todo el recorrido de la habitación hasta el baño y del baño a la cocina y de la cocina al comedor. Lo escuché todo desde la habitación y yo me quedé, no volvía. Pasaban 10 minutos, no volvía, dije algo le pasó. Le empecé a llamar, no me contestaba. Me levanto, voy hasta el comedor, no vi a nadie, me pegué un cagazo de aquellos. Porque no había un alma. Llegué al comedor y no había nadie. Y cuando vuelvo, voy a la habitación y estaba ella durmiendo. Dormida como a boca abierta. No es como que nunca jamás se había levantado. Así que después me costó un montón dormirme. Me tuve que prender la tele, no sé. Porque ya no pude dormir. Y así un montón. Mi hermana me ha contado que ha visto sombras pasar también en esa habitación. Hoy tenemos que hablar con tu hermano un día. Sí, O un sea, día hay que o sea, contar. Todo pasaba en esas habitaciones. Sí, en esa casa en Sí. particular. En la casa en sí. Sí. En toda la casa. Y en la casa de mi mamá también. Ahí también han pasado cosas.
Pero yo a eso prefiero que lo cuente Romina después, en algún momento la llamaremos. Sí. Sí, Pero sí me ha contado cosas. sí. Yo tuve una experiencia en tu casa Sí. que me levanté una noche para ir al baño, digamos, ¿no? Me quedaba en la casa de ella. Y salía, no sé para qué, para jugar a la Play. Claro. Y Para ver una peli. salimos, claro, la habitación de ella tiene que pasar todo el living para ir al baño y también tiene forma de T donde estaban las habitaciones, el papá de ella y la hermana. Sí, muy ¿no? parecida. Muy parecida. Y cuando yo salgo de la habitación, yo juro que lo veo al papá de ella de espaldas, como si fuera agachado agarrando algo. Entonces cuando yo salgo, lo primero que digo es, tipo, le hablo. Y cuando miro en el lugar, no había nadie. Pero yo juro que vi una sombra de espaldas que estaba como encorvada hacia mi izquierda. Y clarito, yo me giro para hablarle y después me doy cuenta que no estaba hablando con nada. Y fue como que tipo, ok, ¿qué hago? Anda al Fue como baño. una cosa así, sí, creo que no fui. Creo que volví a la habitación Creo que y voy a todo dormir, murió ahí. pero no prendí. Ah, terrible. Sí. Fer, ¿querés tremendo. introducirnos a una historia? Le tenemos fe, amigo. Lo mío no pasó en una casa muy antigua, o sea, pasó en mi casa donde estoy viviendo ahora actualmente. Sí. Que no es vieja la casa. No es vieja, O no, sea, le hicimos tendrá remodelaciones. O 10 sea, años. cuando yo vine, bueno, el departamento era un desastre, pero bueno, lo fuimos remodelando y es espectacular a lo que estaba. Bueno, en este momento, cuando a mí me pasó también era muy chico, en ese momento yo vivía solo en ese departamento porque mis viejos vivían en el sur y yo me quedé viviendo ahí. ¿Qué edad más o menos? Cuando decís chico. Sí, creo que iba al poli, tenía 17, 18 años. Ah, eras chico. O sea, Chico, chico para vivir solo, digo. Sí, no, igual, resumiendo mi historia, yo me quedé viviendo solo ahí de los 15 hasta los 23. Ok. Así que bueno, Bien. en ese lapso era como cualquier día común, o sea, se los cuento así por semana porque me fueron pasando Sí. por día las cosas, hasta que bueno, me pasó lo sucedido. Nada, todo empezó un martes, era un día de mucha humedad, o sea, toda la semana estuvo, viste, así como lluvioso, así, días grises que decís, che, loco, que salga un día el sol, viste, como que acorte con todo. Bueno, empezó un martes, que empecé a ir al colegio que yo ahí, ya me había cambiado el poli, iba a la media número 6 San Isidro, me acuerdo. Estaba yendo con mi amigo, o sea, me pasó que ese martes, viste, ya me levanté contracturado. Sí. O sea, ya como no, viste cuando te levantás que dormís mal y bueno, Sí. yo no soy que me pasen esas cosas igual. Ah, todos los días. No, yo no soy alguien que se levanta y se levanta Sí, mal. buena energía. Mal. O sea, Claro. bueno, ese día me levanté contracturado, todo, seguí todo el día de lo que es mi día hasta que llegó la noche. Ese día, viste, cuando vos ya entras a un lugar y sentís el lugar ese que, che, loco, acá hay como... Una pesadez. No sé, sentís pesadez dentro de... O sea, me pasaba Sí, a sentir sí. pesadez dentro de mi misma casa y dije, bueno, ya está. ¿En qué Me voy a ambiente era acostar. eso? Eso era en el comedor de la casa. ¿Sentías esa pesadez en Sí. el comedor? Sí. Pasaba que cuando iba a la cocina, que yo me tenía que cocinar porque me cocinaba para mí solo, no me pasaba eso en la cocina. Solamente cuando iba para el comedor, Ok. el martes. Cuando me voy a dormir, ese día no pude dormir, haber estado soñando boludeces, ¿viste? No sé. Bueno, me levanto, ese día me fui al colegio, ya era miércoles, y viste cuando vos ya sabés que no dormís bien, que ya no funcionás bien, ¿viste? Le cuento a mi amigo de mí, no sé, creo que ustedes Sí, lo conocen. sí. Che, amigo, ando como durmiendo mal y nada, no sé. ¿No te querés venir a casa? Como invitándolo. ¿Qué Y me te dice, pasa a vos también? No, Claro, no, compartimos. no, o sea, digo, bueno, Es viste. una buena que- estrategia También invitar vamos. a alguien. No, pero diciendo, estás con otro, o sea, yo tenía la compu, Literal. tenía la Play 2, en ese momento la Play 2 era el boom de la Play 2, era como cualquiera quería venir a mi casa. Bueno, cuestión que él no podía porque, no sé, tuvo sus problemas familiares y me dijo, no, amigo, si querés voy el viernes, me dice. Bueno, listo, genial. Bueno, paso al siguiente día que en este momento yo no sentía que, o sea, me iba a pasar algo más, ¿entendés? Como diciendo, bueno, debe ser un día ¿Y más. esa noche cómo dormiste? Vamos a eso. Ah, bien. Bueno, ese día que yo lo invito y me dice que no, me voy a mi casa y cuando yo abro la puerta era como esa misma sensación, ¿viste? Que me había pasado ya el martes como diciendo, che, loco, acá pasa algo raro, ¿viste? Pero, ¿viste? No le doy bola. Lo mío era llegar, cocinar, me dejar preparado
y irme a dormir. Yo cuando entro a mi habitación sentía la misma pesadez que sentía en donde estaba en el comedor. Y en el único lugar que me sentía así como diciendo, che, loco, me relaja las vibras, era ir a la cocina. La cocina. O sea, como que esa pesadez se fue estirando a lo largo de la Claro. casa, como que fue tomando Casa la tomada. casa. Fue tomando- Casa tomada, literal. Claro, Sí. es como que... no, es difícil de explicar, digamos, la sensación, Sí, ¿viste? sí, sí, hay Diciendo, una bueno, percepción listo. ahí. Voy a ver si puedo intentar dormir. Ya se me hacía raro porque ya el hombro me jodía. Y dije, bueno, vamos a dormir al otro lado. Y viste que cada uno tiene su posición de dormir. Y si la cambiás, no podés dormir. Sí, A mí me pasa sí, eso. tal cual, Sí, tal tal cual. cual. Bueno, lo intenté. O sea, intenté dormir del otro lado. Y ese día soñaba que... ¿Cómo te puedo decir? Como que yo estaba acostado. Pero que nunca llegaba a tocar la cama. Como O sea, flotando. como que yo estaba flotando y quería llegar a tocar la almohada. Y no llegaba. Y no llegaba. Wow. Bueno, me despierto yo Bueno, me despierto más temprano de lo habitual porque no podía dormir. Y cuando me levanto ese día, sentía toda la pierna adormecida. ¿Viste que te agarra el tirón y Sí, que sí, la sí. pierna está dormida? Bueno, sí, y fría. Fría. Yo tocaba una, estaba calentita, y tocaba la otra, estaba fría, congelada. Ah, Bueno, me levanto así, bueno, ese día me levanté medio mal también. Ya esos 3 días que fui arrastrando, yo ya no me sentía bien. Y era como, normalmente uno se levanta, desayuna y se va. Me acuerdo de haber tomado agua nada más. Bueno, me voy al colegio, esto ya era viernes. Y bueno, ya había quedado con Demi que se venía a mi casa. Y bueno, nada, dije, bueno, vamos a pasar un viernes, vamos a caer de risa y ya está. Bueno, cuestión que, abreviando de nuevo, vuelvo a mi casa a la noche con él. Yo con él sin decirle nada de todo esto. Me dice, che amigo, no me siento bien en tu casa, me dice. no te puedo creer. Tremendo. Mirá si tuviese Demi. Sí, Demi después en algún momento preguntarle, Sí. porque él se acuerda patente de ese día. Perfecto. Y me dice, boludo, es la primera vez que voy a tu casa y te juro que no me siento cómodo. O algo así medio andaba parecido. Mal, algo andaba mal. No sé, él se tenía que quedar a dormir y te juro que la sensación que él tenía, me dijo, che amigo, yo me voy ahí porque no me quiero quedar a dormir acá. Literal, así me Que dijo. te lleve, boludo. Que te lleve con él. No, pasa que igual él como vivía con sus viejas y todo, en la casa de él era mini. Claro. Claro. O sea, ahora la casa que tiene ahora, bueno, Sí. subió de nivel. Pero bueno, nada, en eso me hice eso y yo digo, bueno, listo, loco, me tendré que quedar solo. Claro, Qué pero vos ya entendiste que no Y era. pasa que era mi casa, vivía solo Sí, y no no. tenía ganas. Y viste, Pero como aparte- diciendo, es muy tarde para romperle los huevos a mis amigos a las 10 de la noche, che, amigo, me voy a dormir a tu casa. Pero Bueno, ahí después entendiste- eso cambió de opinión igual, después de lo que va a pasar el suceso, ¿no? Pero ahí entendiste que no eras vos. Claro, sino que- ahí como que me saltó la ficha como diciendo, che, amigo, tenés Ok. que salir de acá. O tenés que explicarle algo de esto. Bueno, nada, cuestión que ahí ese día intento llamar a mi vieja como diciendo, che, ma, me dio también esa sensación, bueno, hacía como 2 años no la veía a mi vieja y es como diciendo, la extraño a mi vieja, le voy a mandar un mensaje. Te juro que llamaba y en ese momento también estaban los teléfonos estos viejos, viste, que se cortaba la conexión y no me enganchaba nunca hasta que te enganchaba. Llamaba y nunca me daba. Ese viernes la habré llamado 2 o 3 veces y siempre se cortaba solo. Y dije, bueno, listo, ya está. La dejo ahí. Ese día me quedé viciando. En ese momento estaba el Hotmail y viste que te mandan los zumbidos y esas cosas. Y bueno, tenía un amigo que MSN. era en MSN y bueno. Y me quedé volviendo con un amigo que era de por ahí muy cerca y le escribí, che, loco, no te querés. Ese día habré invitado, me conecté para, creo que habrá invitado a Richard, venga alguien. a Seba, a todos mis amigos para que alguien se venga a venir conmigo y ninguno podía. Y fue como diciendo, bueno, listo, estoy destinado a estar solo este día, ¿viste? No era solo. Era morir ahí. No. No digas eso. Bueno, a todo esto pasó que, bueno, llegó el momento de la verdad de decir, bueno, voy a mi pieza. Y ese día que voy a mi pieza, fue el día que lo sentí. Nunca sentí mi pieza tan fría. Oh. Bueno, voy, me acuesto. Y ya me agarró esa sensación de, ¿sabés que no estás solo? Sí, Sí. sí. Y es como diciendo, che, loco, no quería cerrar los ojos, como sabía que había alguien. Y digo, bueno, me levanto todo. Y ir para el comedor era peor que estar en mi pieza. Y no sabía en qué lugar quedarme. O sea, esa sensación de decir, che, loco,
colchón en la cocina. Sí. Claro, Eh, la cocina. No, era como elegir mi muerte en Sí. mi pieza o elegir mi muerte en la cocina, ¿entendés? Claro. Claro. Nunca se me ocurrió la palabra de huir de mi casa, ¿entendés? Claro. Hubiera sido más inteligente igual. Pero bueno, no se me dio y dije, bueno, ya está, me voy a dormir. En esas sensaciones que habré estado durmiendo, habré sentido 2 veces que yo estoy durmiendo y que en las partes de los pies alguien se me apoyara a sentarse. Ay, Dios mío. Que alguien se sienta en la cama. Aparte Que alguien es se siente muy en la cama. particular esa La sensación. situación Sabés es que alguien está se haciendo. siente Y en yo, la cama. yo estaba en el miedo de abro los ojos y veo qué onda o me sigo haciendo el pelotudo, ¿entendés? Y en eso es como cuando digo me armo de valor, no me podía mover. Ah. Y en eso empiezo a sentir todo un escalofrío en la espalda, como que alguien se acuesta conmigo. Y en ese momento yo me despierto, pero no estaba despierto, estaba como en sueño dentro de un sueño. Sí. Entonces cuando me levanto así, es como... Sé que no hay nadie, yo duermo, se caen todos contra la pared, ¿viste? Esa sensación horrible que se me empiezan a caer todas las fichas, así diciendo, no, loco. Y lo primero fue como diciendo, no puedo ver a nunca más nadie en la cara, o sea, no, es horrible. Y me voy con todos mis dientes así agarrándolos de las manos, me voy corriendo para el baño. En ese momento quiero prender la luz y veo como se me caen los dientes, literal, o sea, me habrán quedado 5 o 6 que me acuerdo patente en mi sueño. Y cuando quiero prender la luz se prende y se vuelve a apagar y se me caen todos los dientes y me despierto de nuevo. Ahí es cuando me despierto de verdad y digo, no, loco, yo ya era sábado y yo digo, me quedo acá cocinando al mediodía y me voy a la tarde. Este sábado no duermo en mi casa y este fin de tampoco. Cuando digo, bueno, listo, me empiezo a armar todas las cosas que dije, me armo una mochila y me voy a dormir a la casa de Richard. Y después dije, de ahí me voy a dormir a la casa de Seba. Y le iba mandando mensajes a todos como diciendo, no, me quedo en mi casa. Y esto no sé qué horario era, pero era tipo 4 o 5 de la tarde, que es cuando me pasa el suceso que fue el momento en donde siento que el tiempo se paraliza. No sé cómo explicarlo, como que los minutos se hicieron más largos. Era como de 2:30, 3 por ahí. Sé que se estaba haciendo la tarde. Y en eso siento como que esa presencia de que está conmigo, que hay alguien conmigo. Y me pasa que, ¿cómo les puedo explicar? Está mi pieza, cuando vos salís de mi pieza hay un pasillo. Ese pasillo tiene un espejo. Si algún momento ustedes lo conocen Sí, ese. conocemos, sí. Bueno, viste que está ese Claro, espejo. tenés un espejo, Y- mala idea tener un espejo ahí. Mal Bueno, ubicado. ese espejo da contra una pared que no hay nada, está otra pieza y dentro de esa pieza hay otro espejo. Tenemos 1, 2 y después está el espejo del baño. El Feng Shui no le gusta esto, se bajó del chat. Bueno, y a esto pasa que yo entro al baño y veo como, ¿viste cuando tenés esa sensación de flash que pasa alguien corriendo Sí, de Sí, reojo. de reojo? Miro y digo, no puede ser, loco, yo estoy solo acá en mi casa. Se me pone toda la piel de gallina y se me agarra ese hormigueo que me había agarrado cuando me levanté que me había levantado y digo, no, loco, yo me tengo que ir de acá, ya corriendo de acá. La mochila la había dejado en mi pieza con todas mis cosas. Cuando miro el reflejo del espejo, o sea, ¿qué pasa? Tengo el espejo del baño, tengo el espejo que salís del baño y está el reflejo que ese da el reflejo del otro espejo. Dale, boludo. No. La peor idea. Es un portal. Claro, estás En ese armando un momento, portal. cuando miro el espejo que está en el pasillo, veo pasar por mi puerta, semiabierta, como pasa una chica, con pelo largo, por así decirlo, con un pijama blanco, viste, que son para Sí. dormir, pasa por mi pieza. Pero pasa Ah, rápido ay, o me pasa re- despacio. ¿Eh? ¿Pasa rápido o pasa despacio? Pasa, estoy diciendo que para mí ese minuto Fue eterno. fue eterno. Para mí la habré visto 30 segundos y para mí habrán sido 4 segundos, ¿entendés? Pero fueron 30 segundos que yo veo pasar a alguien haciendo, ¿viste? Como haciendo pan y queso. Sí. Sí, encima poniendo, o sea, una pierna así. Una pierna Despacito. despacito. Yo quedé congelado como diciendo que se pudra la mochila ahí dentro, yo me voy a la mierda. Sí. Lo único que tenía en mi bolsillo eran las llaves de mi casa. Y creo que en ese momento los 2 pesos era millonario, por así decirlo. Tenía Claro. 7 pesos ahí y era millonario con esos 7 pesos. Y que ya sé, yo dije, estos 3 días con estos 7 pesos Voy a vivir. me voy a vivir. Vi eso y salí corriendo a mi casa. Después estuve 3 meses sin ir a mi casa. No, dale, No. boludo. 3 meses sin ir a tu Richard, por eso me ama tanto a la familia de mis amigos. O sea,
Yo le conté esto, o sea, a la madre de Richard, le conté esto a la madre de un amigo de Emma, que ustedes, bueno, no conocen, y de Seba, que Seba también ustedes lo conocen, de pelo Sí. largo. Yo esto se lo conté a la madre de ellos, como diciendo, che, vi a alguien en mi casa y tengo miedo de ir a mi casa. A todo esto, todavía no termina ahí. Estoy El lunes- re metida. Tengo El lunes- 200 preguntas. El lunes me llama mi vieja. Che, Fer, ¿cómo anda la casa? O algo así, le digo, che, ma, tengo miedo de ir a casa, le digo. Mi vieja, ¿cómo que tenés miedo? Cagándome de risa, le digo, vi a alguien en casa. ¿Cómo alguien? No te lo puedo explicar, ma, es como si hubiera, hay un fantasma en casa. Y no voy ahí porque tengo miedo. En eso me dice, bueno, no me vas a creer lo que te pasó. Como lo que le conté, le chupó un huevo, ¿entendés? Sí. Me dice, no sabes lo que pasó. Quiero que lo tomes bien, que estás con alguien. Y yo dije, Sí, ¿qué con un carajo fantasma. pasó? ¿Quién se murió? Se acaba el viernes a la noche, sábado a la mañana, murió el abuelo, me dice. No. Yo quedé como diciendo... Yo con mi abuelo no te digo que tenía un relazo, pero, o sea, me compartió siempre momentos como muy, muy emotivos de la familia, ¿no? Por lo menos yo, la presencia que tengo de mi abuelo es como... Si tenés buenos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos de él. O sea que la Bien. muerte de él coincide con esa experiencia de ese Yo viernes a lo la noche quiero o a- estabas con Demi, ¿o no? Demi me dejó morir, amigo. Demi me dejó morir. Si escuchás esto, Demi, me dejaste, fue la única vez que me dejaste morir, loco. O coincidió Era cuando peor. viste a la chica. Claro, Y- coincidió cuando vio la Coincidió con sombra la y la chica. Sí. Yo... Y te hago una consulta, porque vos dijiste que estuviste sin ir 3 meses a tu casa. Sí, más o menos por ahí. Ponele, no importa, si sea un mes solo. ¿Cómo fue el momento en que decidís ir y cómo... ¿Qué pasó? O sea, eso es mi consulta. ¿Qué ¿Cómo mierda volviste? hiciste? Claro. ¿Qué hiciste Mirá. para volver? Me tenía que armar de valores a mi casa, no podía estar viviendo en casa ajena toda la vida, o sea, en algún momento tenía que volver. O sea, tenía que volver. Habré estado, para que tengas una idea, 15 días en la casa de uno, pues volvía de nuevo así y bueno. Nada, mi vieja en ese momento cada tanto me transfería, o sea, yo tenía que ir al banco, con esa plata yo se la daba a la madre de mis amigos, o le decía a mis amigos, che, ¿qué Claro, querés que ¿dónde compre? parabas? Claro. Y compro lo que vamos a comer, ¿no? Y así me se estuve hasta que dije en un momento, no, loco, tengo que volver a mi casa porque no puedo estar viviendo así. No es como estar en tu casa. No, No, Aunque no, bueno, no, yo en mi no. casa en ese momento era, no me sentí No cómodo, querías estar. no quería estar en mi casa. Y cuando fui con Demi, fui con Seba Claro, fuiste y a estuve, Armado fuiste. fui acompañado esta vez, o sea, para ir a mi casa. Cuando fui, se sentía esa pesadez, pero no No tanto. No tanto como aquella vez. como esa Casi esa sí. humedad que no te tenés forma de sacar. Ya ¿viste? se había Algo así. disipado un poco. Bueno, esa vuelta, bueno, esa vuelta que volví se quedaron a dormir dos de mis amigos, uno es valiente. Richard, el otro de Demi. Y bueno, yo les dije, ellos estaban atentos, pero dijeron, no pasó nada, dije, bueno, listo, dudo, para mí va a venir a buscar solo, dije, en un Está momento. esperando, Que está esperando. esperando que me duerma. Pero no, de esa vez no me pasó nunca más nada. Ok. O sea, me pasó eso en puntual. Igual es bastante. Sí, sí. Y, Porque vos lo conectás con la muerte de tu abuelo. sí, quiero conectarlo por eso. O sea, vos lo querés conectar por eso porque es el único suceso que pasó al más allá, por ejemplo, Sí. que puede interpretarse de alguna forma como que se hizo presentar en tu casa, de alguna forma. Sí. Lo que pasa es que cuando vos dormías te pasaban cosas feas y tu abuelo supuestamente no tenía malas intenciones con vos, al contrario, era una persona Claro. buena con vos. Entonces por ahí era alguien queriéndote avisar algo. Claro, A yo veces también no- lo tomé no, como un aviso también. Claro, porque a veces no lo avisan de la mejor forma. Sí. A veces lo dicen como quieren y Sí. bueno, uno... Me nada. perfecto. Y la segunda pregunta era, ¿tu abuelo vivía en el sur? Sí. Con tu familia? No, mi abuelo vivía solo Sí. en el campo. Bueno, ahí es un 10, ¿ves? Ahí me cierra todo. Y después la próxima historia va a ser en el campo. Bien. Ok. Bien, Ok, claro, que perfecto. estuvo mandando la semana. En la semana Ok. estuvieron mandando audios. Tenemos audios de una persona, ¿cómo se llama? De Adrián. De Adrián. Tenemos audio de Adrián. Tenemos el testimonio de Fiore, que llamaría Sí. por WhatsApp y saldría contando su Si historia. quieren lo que podemos hacer, los audios de Adrián son cortitos. Son Bueno, dos. podemos arrancar con los audios de Claro, Adrián. más tranquilo que te tengo esto Sí. si no te hace ruido y de paso me subo mate. Dale, perfecto. Entonces, vamos a pasar a eso, ¿sí? Sí, me parece ¿Están todos de acuerdo? Les voy a contar un poco. Adrián es un amigo mío,
hace mucho tiempo. Y yo cuando pregunté ayer, hoy, en la semana, si alguien tenía historias paranormales, me escribió y me dijo, yo tengo 2. Yo le dije, ¿podés salir? Y me dijo, mirá, justo el miércoles, que es el día hoy que estamos grabando, estoy complicado, pero te lo mando por audio. Así que nada, tenemos 2 audios cortitos de Adri y bueno, ahora a ver si Javi... Bueno, ahí vamos a pasar el primer audio de Adrián. Buenas noches, les mando un saludo y un gran abrazo. Mi nombre es Adriana, a todos los integrantes de Matecito Paranormal les deseo un éxito en este programa. Les voy a contar 2 historias en 2 audios diferentes. La primera es sobre ovnis, invierno entre el 85 y el 90, yo era chico, no recuerdo bien la fecha. Noche, pleno invierno, mucha niebla, mis viejos ven un resplandor en el patio, fugaz, así brillante. La verdad se asustaron. Al otro día, cuando nos levantamos, en el patio vemos que había un círculo dibujado entre el pasto y el cemento, todo quemado, ¿sí? Y durante mucho tiempo en esa parte el pasto no creció, ¿sí? Siempre tuvimos la duda de qué fue. No, pero yo necesito más información Es lo que sobre yo le esto. dije, es lo que yo le dije, yo tengo 200 preguntas sobre lo que me estás contando en un minuto. Y a lo que yo dije es, bueno, creo que lo habíamos hablado en el grupo, tengo un audio que tengo 10.000 preguntas para hacerle. Por eso yo propongo, no sé si el próximo stream o alguno más adelante hacer un especial ovnis y que además salga Adrián. Historias de ovnis no tengo nada. No, pero podemos conseguir, obviamente que pueden. Qué increíble igual, o sea, esto de cosas que se repiten con el fenómeno ovni, ¿no? Los círculos, los resplandores, cosas que se repiten un montón. Pero yo creo que ahí estamos abriendo una puerta que podemos explotar más adelante y tal vez podemos hablar con él. Sí, Está buenísimo el audio lo que contó. Para más adelante él dijo que sí Es puede un salir. teaser. También nosotros tenemos un teaser. Nosotros en una época hacíamos un podcast en pandemia y tenemos el contacto de Subdorf, que es un especialista ufólogo, que también podemos contactarlo y podemos coordinar para que salgan los 2 ese día y charlar. Que sea un stream mucho más largo. Sería Excelente. interesante hablar Excelente. con él, es verdad. Vamos con el segundo audio. Sí, con el vamos. segundo. Y el otro es sobre, una entidad que era mi mamá cuando falleció. Yo vivía en una casa familiar, era un PH donde adelante vivían otros familiares. En ese momento, la verdad, no nos llevábamos muy bien. Yo siempre sentí la presencia de mi mamá. Ya había muerto mi papá y mi mamá. Siempre sentí la presencia de mi mamá como que me estaba cuidando. Y un día estábamos charlando en el living con mis amigos y veo a una amiga mía que estaba de frente hablando conmigo, que se quedó media pálida, y yo en ese momento sentí como el calor que conocía de ese lugar, ¿no? Y le dije, no te preocupes, que es mi mamá. Y al momento ella sonrió, sí, después de un ratito me dice, ¿vos me creerías que vi a tu mamá? Sí, te creo, obvio, yo la siento. Y me dijo cómo era, me dice, era la imagen de tu mamá cuando yo la veía, que más o menos fue cuando ella falleció. Me dice, toda vestida de blanco, con las canas características de ella, y cuando pasó por atrás tuyo, me miró, sonrió, y se fue como para la otra habitación. Bueno, eso. Éxitos, les mando un abrazo. Muy bueno. Muy bien. Igual me Muy encanta lindo. que dice, bueno, eso como si fuese algo Claro, no, algo me pasó. normal, ¿no? Bueno, El otro día pasó a mi mamá. Claro. A darme un abracito y me iba a dormir. Es tremendo cuando hay otra persona que También lo ve. confirma. Confirma. Claro, Sí, la Eso es un sensación que montón, uno es un tiene. montón igual. Eso es tremendo. Entonces, nada, Sí. muy buena. Gracias, Adrián, Gracias, Adri. por la contribución. Sí, la Buenísimas próxima las 2 será llamado. historias. Claro, ahora queremos hablar con vos. Sí, o que venga, no sé, Sí. o sea, lo que te parezca Eso más lo- cómodo. Lo vemos, pero Eh, espectacular. Espectacular. Me acabas de puentear el mate, querido. Ay, perdón. Ya, Él fue que... Bueno, Yo entonces, te primería. A mí me gustaría acoplar esta historia con una muy chiquitita mía de la casa, de casas también, ¿no? Que veníamos hablando de esta, porque me hizo acordar de una historia, me la hizo como chipear, ¿no? Linkear. Linkear con una historia que me pasó a mí de chica y que
no sé, la cuento a veces, pero me la había olvidado para contar. Mi abuela también tenía Alzheimer, demencia senil, Parkinson, no sé, tenía enfermedades que más que nada antes eran bastante más jodidas que hoy en día, ¿no? Y mi abuela lo mismo, tenía esa forma de caminar muy particular que como le pasa mucho a la gente que tiene Parkinson, que suele aferrarse, o sea, cuando camina bien al piso sin levantar los talones para no caerse justamente. Entonces era el de mi abuela. Bueno, cuestión que mi abuela se falleció después de haberse roto la cadera. Unos años atrás romperse la cadera significaba muerte. Era complicado. Hoy en día, claro, es como cuando el caballo se cae. Claro. Antes era bastante complicado el tema, porque después se entraba una bacteria, se volvía neumonía y bueno, todo terminaba mal. De hecho, mi abuela murió muy joven para su edad y una noche yo estaba durmiendo, yo dormía con mi hermana en la misma habitación, éramos chicas, mi abuela falleció cuando yo tenía 12 años y mi abuela dormía en una pieza que era como las habitaciones de servicio de ese momento, pero era re pieza, o sea, estaban re buenas esas piezas, eran sus piezas con el baño integrado. Entonces recuerdo que una noche, medio entre dormida y desperta, escucho el de mi abuela. Y yo decía, no puede ser, porque mi abuela murió. Y para llegar a la habitación de mi abuela vos tenías que caminar todo el living, en realidad salir de esa T, como decíamos antes, salir de la habitación, pasar al living, caminar en un pasillo muy largo de la cocina, doblar a la derecha y ahí se veía la habitación de mi abuela. Y generalmente mi abuela se queda despierta hasta muy tarde. Entonces cuando yo escucho esos pasos, voy a ver qué onda, porque era valiente cuando tenía 12 años. Entonces voy y me encuentro con que la habitación estaba prendida la luz. La habitación de mi abuela. Y mi vieja y mi papá estaban dormidos, entonces era difícil que alguien esté ahí. Y había algo muy característico que hacía mi abuela, aparte de lo de las pantuflas, que ella siempre buscaba sus medicamentos y el ruido de la bolsita. Y yo escuchaba el ruido de la bolsita. Entonces dije, no puede ser, y salí corriendo a mi habitación y me fui a dormir y me traté de dormir como pude. Al día siguiente, mi mamá me cuenta que ella escuchó ruidos en nuestra habitación. Y que cuando fue a nuestra habitación, que nosotros dormíamos con la luz apagada, vio que nuestra luz estaba prendida. Y cuando ella entra y se encuentra a mi abuela, sentada a los pies de la cama de mi hermana, y que mi mamá, como si fuese un vecino, le pregunta, ¿qué estás haciendo acá? Y ella dice, me vengo a despedir y me voy. Y nos da un beso a cada una y dice que salió caminando por el pasillo y se fue. Entonces fue toda la misma noche. Y yo le decía a mi mamá, pero ¿cómo es que tipo hablaste y no te pasó nada? Me dice, es que mi mamá no me iba a hacer nada malo. O sea, la vi y le pregunté qué hacía, que no se despierten las nenas porque se iban a asustar. Y ella dijo, yo me vine a despedir y me voy. Mi abuela ya estaba muerta. Y bueno, y así fue. Justo linkeé con esto que había contado él de su mamá. Y me recordé de esa historia que para mí es una re historia porque la verdad que mi abuela... aparte es linda. Es linda. Es linda y nada, o sea, yo la pude disfrutar nomás 12 años, de los cuales 10 estuvo muy enferma. Entonces, nada, poder saber que se pudo venir a despedir es re lindo. Y me acordé justo de eso. Wow. Gracias, Wadi, muy linda. No, por favor. Muy linda historia. Si bueno, quieren podemos llamar a llame? Fiore. Ah, no, Fiore. que llame. Que llame. Ella, nosotros la Fiore, tenemos. podés llamarnos A Meli. porque es más fácil. Claro, llamás por WhatsApp a Meli y es más fácil que atendemos por ahí. Perfecto. Hola. Olis, Hola. ¡Oli! ¿cómo va? ¡Olis! Matecito paranormal. Sí. ¡Feliz cumple, Mel! Gracias. Les juro que tengo cosas paranormales. Mel es mi testigo. Sí.
Pero empecemos por el inicio. Tengo varias casas paranormales para contar, Wow. porque me mudé varias veces. Ok. Carapachay, ¿cómo se dice esto? Era una casa, estaba ubicada sobre Silveira, no voy a dar más detalles porque ya no es la casa, ¿viste? Cuestión, era una casa muy antigua, creada por un hombre italiano, hace más o menos unos 150 años tenía de antigüedad. Ok. La casa había sido construida de cero por este hombre, lo llamaremos Matías. Era un señor que me convencieron mis padres en su inicio de que era un señor que cuidaba la casa. Ok. Entonces yo asumía como persona pequeña que era el señor que venía a arreglar la casa de vez en cuando. Me daba igual los horarios en los que venía a arreglar la casa, pero estaba ahí todo el tiempo. Como que el señor vivía en la casa, ¿entienden? Era una Sí, casa sí. grande. Tenía patio delantero, un pasillo muy prominente. Esta sería la situación. Yo era una persona pequeña y mi hermana también era una persona pequeña. Mi mamá, en sus delirios, tratando de convencernos a todos de que, bueno, a todos, a mi hermana y a mí, de que era un señor. Un señor que venía a ver la casa por las noches. Muy normal todo. Sí. Venía, abría las puertas. O sea, nosotros la modificamos, obviamente, le hicimos un segundo piso, algo que claramente a Matías no le gustó. Ok. Ok. Porque tenía que subir escaleras Esta para seguir bien. entidad tenía la cualidad de perseguirme solo a mí, porque yo era la persona más pequeña dentro de la casa. Entonces, lo que pasaba era que de día, media tarde, de noche, todo el día, no era solo en un horario específico o día específico. Siempre veía a un señor con tirantes, una camisa a cuadros, medio rellenito, no muy alto, 1,60 m, Muy tano. nada, pasar caminando por el pasillo, abrir la puerta de entrada, cerrarla, poner la llave, todo muy normal, como si fuera su casa, como si siguiera vivo. Él, te juro que creo que él sentía que estaba en un loop, él creía que estaba vivo, o al menos el recuerdo de él. Esa es mi teoría. La cuestión es esta. Esta entidad empezó a traer más entidades a la casa. Sí. Era un señor bastante tranquilo, la verdad. A mí no me daba tanto cuco, lo que sí me daba cuco era lo que atraía al señor. Eran como sombras, como una cabeza, la cabeza de una persona, imagínense ustedes, mírense entre ustedes, cabezas negras, como si fuesen cuerpos enteros de sombra, Sí. totalmente oscuros como si vieras la noche. Literal, mi cuarto estaba enfrentado al cuarto de mi mamá. La puerta del cuarto de mi mamá se abría de noche, de par en par. Y la mía también. Como si alguien me hubiese pasado que yo no había visto. Y me pasaba esto que le pasaba a Per, Sí. que se me venían y se sentaban en la esquina de mi cama y se hundía. Y como mi cama era de esas de resorte, que más o menos son un poco letales, pero bueno. Sentís que se hunde, pues se escucha el resorte haciendo y como que se hunde el resorte. Nada, mi solución mental como persona pequeña era, bueno, yo me tapo con la manta va a ser mágica, la manta me va a proteger de... Por supuesto, esta- como la invisibilidad. Miraba a través de la manta. ¿Y Ah. qué veía? Veía a esta sombra sentada tocando mi pierna. Y algo que comparto con Per en esta situación, ironías, pero esto, una casualidad fue. Se me enfriaba todo el cuerpo entero cuando estaban cerca mío. O sea, desde los pies empezaban a transpirarme del frío, subía hasta todo mi cuerpo entero y sentía que me estaba congelando. Literal, por más abrigo que yo había puesto o calor que hiciera en la casa, mi piel, mi cuerpo entero se ponía frío como hielo. Cuando se acercan a uno, no
no sé si roban energía, no sé qué hacen, pero No, eso podría explicar que decirse se baje la que se temperatura. llevan el calor de lo vivo. Claro, Es lo que tengo es entendido, energía. porque después esto empieza a amplificarse, ya que me había ocurrido hacer un super techo arriba, crear una segunda casa, remodelar toda la casa, así que le desmantelamos la casa a el espíritu. El espíritu no lo tomó bien y como vio que yo era la única persona que le prestaba más atención, me empezó a acosar. ¿Cómo me acosaba? Abría la puerta, o sea, literalmente pasaba por el pasillo y yo escuchaba, porque el pasillo era esta piedra, ¿viste? Entonces es como que se escuchaban los pasos fuertes. Entonces yo escuchaba cuando venía caminando por el pasillo y se quedaba quieto en mi puerta. Y yo veía los pies del señor oscuros en la puerta, bajo la luz, porque siempre dejamos la luz del pasillo encendida, vaya uno a saber por qué. Estaban ahí los pies. Yo ya ahí sentía el miedo, porque yo ya ahí decía, bueno, nadie me va a creer, número uno, mamá cree que es un señor que viene a cuidar la casa. Mi hermana lo niega, porque ya estaba en el cuarto de arriba, cosa que estaba un poquito más lejos del señor, y yo era la única que estaba en la parte vieja de la casa. Tenemos un especial con vos, así que no sé qué opinás vos, si, ¿cómo se llama? En el próximo stream o en el que viene, o podemos coordinar mejor, porque Por mí mismo cualquiera. la verdad que las O sea, historias yo ya- son buenísimas, nada. la historia esta es buenísima, pero nada, queremos profundizar muchísimo más. Bueno, Dale. o sea, en ese sentido no se preocupen. Hay mucho para saber, mucha historia también familiar y demás. Dale, perfecto. Gracias, Fiore. Nos vemos. Bueno, los aguardo cuando regresen. Feliz Gracias. Y bueno, gracias Matecito Paranormal y saludos a Fer. Gracias, Fede, hasta luego. Muchísimas Muchas gracias, Chao. gracias Fiore. Un beso grande. De nada. Chao, chao. Chao, chao. Suerte. De nada, quiero agradecer a Fiore que estuvo buenísima la historia. Claro, yo necesito más Con ese información. o sea, ese portero, yo creí que estaba tipo, todo el tiempo, yo digo, está vivo. O sea, en ningún momento pensé que estaba, hasta que en un momento, Dijo eso. no, pero fantasma. Claro. sí, empecé a entender que en realidad no estaba vivo. Y fue como, ¿what? Bueno, creo que a ella le pasó lo Es mismo. un montón. Claro. Lo O sea, que a mí me pasó con Fiore me encanta. Y necesito tipo tenerla al lado y preguntarle qué pasó. Porque, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención la historia. Y eso solamente de una casa. Y ella cuenta que ahora tiene el La don. casa de Carapachay, aparte. Claro, y el don de la mediunidad. Entonces no me quiero imaginar lo que es su vida ahora también. O sea, Pasa que cuenta de una actividad muy intensa, y Claro. aparte muy recurrente, Muy que no recurrente. solamente percibía a ella, sino que otras personas también. claro, y no sé si estamos con delay porque yo por ahí le preguntaba y por ahí no se escuchaba y yo, o sea, no sé, la necesito tener al lado o hacer tipo un especial con ella que sea de esto. Porque sí, a mí, o sea, me atrapó muchísimo y después se cortó la imagen y ahí la perdí un poco, entonces es como... ¿Se habrá cortado la imagen por algo? No, realmente, o sea, realmente me quedé sin batería. Esta vez fue, me quedé en cero. Bueno, vamos a generar La misterio, semana che. pasada sí fue. La semana pasada sí se nos cortó sin que haya pasado ¿Se nada. imaginan que de repente, tipo, salen volando papeles con letras y se escribe Matías No, sobre bueno, que no, pero Bien. bueno. Bueno, No se come la para poder redondear el día de hoy, que estuvo buenísimo todo lo que fuimos contando, que hablamos de esto de lugares que tienen alta actividad porque queda energía, no sabemos por qué, cuál es la intención, digamos, de estas entidades. Y bueno, lo que quiero es que nos cuentes, Wadi, tenés una historia más. Sí, tengo una historia más. Igual si me Que no sé, o sea, al lado de la de Fer ahora no sé si está buena, pero yo le voy a contar. Bueno, querida, un 10, dije. Vamos a ver. Dudo bien, yo gané. Vamos a ir analizando entre todos qué onda. Bueno, esta historia no me incluye a mí en ciertas partes,
Pero por suerte no me pasó a mí en carne propia. Pero sí me incluye. Ya vas a ver. Pero sí me incluye. Hace unos 6 años o por ahí, yo trabajaba en una empresa en donde tenía un compañero de trabajo que habíamos compartido amistad, y en un momento él tenía una nena con su mujer, y me comentaba, o sea, yo estudiante de psicología, y él me comentaba actitudes que tenía la niña en su casa. Ellos se habían mudado hacía muy poquito a una casa en el barrio de Devoto. No, es al lado de Devoto, que nunca me acuerdo cómo se llama. Y vivían sobre una cortada. Entonces él me comentaba que su principal problema era que su hija tenía problemas de conducta. Entonces yo al principio dije, bueno, haberse mudado es algo que a los niños no le afectan de la misma manera que a los grandes, estar en otro espacio, ir a otro colegio, otro jardín. Y me dice, no, le pasa algo que yo no sé qué le pasa. Y digo, bueno, mirá, hagamos una cosa, o sea, si vos lo notás en algún momento, me avisás y por ahí puedo charlar un poco con ella, a ver qué pasa, y ver qué onda. Bueno, fueron pasando muchas cosas, Esto fue antes de la pandemia, quiero aclarar. Y la otra parte es después de la pandemia y durante la pandemia. O sea que esta historia se pasa por muchos periodos del año, pero yo lo voy a resumir lo más cortito posible para que se pueda entender. Este compañero de trabajo teníamos muy buena onda, aparte nos picanteábamos por el fútbol, o sea, estábamos siempre charlando ahí, en conexión. Entonces en un momento me dice, che, guau, estoy realmente preocupado por mi hija, porque se viene a nuestra habitación y nos dice que el señor la mira por la ventana. Y se pone a llorar, y eran llantos que yo los he escuchado por teléfono, y eran llantos que vos decís, ¿qué criatura puede llorar de esa manera? ¿Qué pulmones para llorar por ahí? Lloraba. Sí, ella lloraba y decía que había un señor que la espiaba por la ventana, que era una persona de madera, que no daba un exterior, daba como un patio como interno, una galería antes de la terraza. Y esto era un primer piso. O sea, la casa, vos estabas por la calle, subías escaleras y ahí te encontrabas con la casa. Entonces, me empieza a contar y cada vez pasaban más cosas. En eso me dice, yo suelo poder limpiar casas, ¿no? No con cifras, sino espiritualmente. Energéticamente. Claro, energéticamente. Tengo cosas que me enseñaron a hacer, entonces las hago sin hacer ningún tipo de ritual ni magia, sino que limpiar. Entonces le digo, mira, no sé, vos te mudaste, empezaste a hacer refacciones en la casa y cada vez la presencia de este hombre se hacía más repetitiva para la nena. Le digo, si querés, un día acordamos y paso por tu casa y hacemos una limpieza, ¿no? Me dice, bueno, dale. En el medio de esto, cuando yo le hago esta propuesta y él me dice que sí, la nena se estaba bañando con la mamá estaba bañando a la nena porque era suficientemente chica para no poder bañarse sola, entonces la estaba bañando, ¿sí? Y en un momento la madre, para jugar con ella, le empieza a decir, ¿de quién es este cepillo de dientes? De mamá. ¿De quién es este cepillo de dientes? De papá. ¿De quién es este cepillo de dientes? Mío. Y este, que era uno que usaban para lavar los azulejos, que se usa mucho la unión de azulejos. Y este, del señor que me viene a visitar todas las noches. Pa. Entonces la madre ahí empieza a caer en todo lo que ella decía, porque ella pensaba que nada, estaba muy cómoda con la casa nueva, que por ahí el jardín nuevo era. Bueno, las cosas en vez de mejorar, al tratar de hablar con la nena acerca de el señor que iba a verla y de por qué la asustaba por la noche y de por qué tenía su propio cepillo de dientes, en vez de mejorar, empeoraba.
y se empezaban a escuchar ruidos en la casa, se empezaron a hacer... empezaba a fallar todo lo que mi amigo empezaba a comprar para mejorar la casa. Había comprado una casa que había sido vendida y había empezado a romperse todo lo que él empezaba a poner nuevo. Ponía nuevo, no sé, una barandilla, la barandilla se partía al medio sin explicación. Computadora. Compró tenía una computadora y la computadora no solamente no dejó de funcionar, sino que explotó, estando apagada. Y antes había tenido un tema con la computadora que tipo había terminado de trabajar, no tenía batería, se le apaga y dice, bueno, mañana sigo. Y cuando él estaba en la habitación escucha el tin de Windows que se prende, entonces va y dice, ¿qué onda? Que la computadora estaba al 100% de batería y nada, no se estaba enchufada. Entonces habían empezado a pasar cosas que no tenían mucha explicación. Entonces un día decido ir a la casa. Voy a la casa. Como les conté, la casa vos entrabas desde la calle y tenías que subir una escalera. Quiero que entiendan esto, las escaleras eran de tablones de madera sobre cemento, ¿sí? La escalera en forma de escalera, de cemento, y había tablones que había puesto el dueño anterior, o sea, el dueño de esa casa anteriormente. Y había, antes de llegar a la puerta de entrada, o sea, el piso arriba, había todo un mural a la derecha, que era un mural como si fuese de una carta de tarot, pero que en realidad era una escena hebrea y que tenía un mensaje en hebreo. Yo no entiendo hebreo, por supuesto, y tampoco en ese momento existía ChatGPT, pero sí existía Google. Entonces lo que hago yo es sacar una foto a eso. Yo le digo, amigo, ¿por qué tenés este mural acá? Aparte era un mural que no era feo, pero tenía una carga extraña. Era como un caballero con una espada, imagínense como una 11 de espadas, algo así, y con sangre y cosas que tenía. Y tenía un mensaje, como arriba y abajo. Digo, ¿por qué no tapaste esto? O sea, no entiendo por qué pintaste toda la casa y no tapaste este mural. O sea, me dice, no sé, yo lo dejé. Digo, pero no puedo entender que, tipo, primero es horrible. Y segundo, es raro. Miedo, amiga. Y me dice, sí, no sé, qué sé yo. Bueno, le digo, haz una cosa. Tapalo. A pintura blanca y después te fijas. Bueno, eso es lo primero que veo cuando entro, imagínense, o sea, antes de entrar a la casa. Cuando entro a la casa, lo mismo, Fer, tipo, esa energía de... Pero no era energía de no sé qué onda, es energía de andate de acá. Bueno, yo empiezo a hacer esa limpieza en la habitación de la nena y ese incienso lo que hace es que se prende y empieza a tirar humo, ¿sí? Y este incienso no es que se prendió y empezó a tirar humo, se prendió y estalló en 1000 pedazos. Y empezaron todos los pedacitos de incienso a prender fuego en distintas partes de la pieza. No. Entonces mi amigo empezó y tiró agua y cosas y bueno, y dije, jamás me pasó esto en mi vida, le digo yo, nunca, jamás. Y la cuestión es que pasa el tiempo, yo hago la limpieza, las cosas se habían calmado un poco, pero no tanto, y se insistía en esto de que cada vez que mi amigo hacía un cambio en la casa, las cosas empeoraban. Empeoraban y la nena cada vez lo veía más y más y más y había empezado a tener una conducta agresiva la nena. Agresiva con la madre, agresiva con el padre, agresiva con los compañeros del colegio, los mordía, los escupía, o sea, había empezado la nena a tener actitudes que no eran propias de ella. Nosotros con Johnny, ya casados, y él conociendo a este compañero mío, un día él me dice, bueno, ¿no me curás el ojeo? Y yo le digo, sí, de una, dame que te hago una... No sé por qué le hice una videollamada, porque yo generalmente te digo, si te curo, ya está. Pero le hice una videollamada y no me pregunten por qué. Se la hice. Cuando lo veo, chicos, él es tiene la tez muy blanca. Tiene unas ojeras que le llegaban casi a la mitad de la cara. Por toda la situación que está... Esto, lo quiero aclarar, esto pasó pandemia.
Sí. en plena pandemia. Entonces yo lo llamo y lo veo así y le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, me siento mal, no tengo fuerza, ¿me podés sacar el ojeo? Trato de sacar el ojeo, no está ojeado. Mirá, no estás ojeado. Justo estaba Johnny con nosotros hablando y Johnny lo ve y dice, uff, está destruido. Digo, sí. Me dice, sí, la verdad que no me siento bien. Cortamos la comunicación, charlamos un rato, cortamos la comunicación y los dos nos quedamos, Johnny y yo, muy cargados con la situación, con la comunicación que habíamos tenido. En ese momento, Johnny me dice, che, me voy a bañar, me siento muy cargado. Entonces él se va a bañar. ¿Quieres contar lo que te pasó? Sí, básicamente esa fue que me voy a ir a bañar y cuando me estoy bañando estaba en la ducha y sentía como que alguien me estuviese mirando constantemente. Mientras yo me estaba bañando sentía como si del otro lado de la cortina hubiese una persona mirándome, y esa persona yo me la imaginaba o la veía como si fuese un viejo que tenía como esos guardapolvos azules que tienen como los bolsillos adelante, que muchas veces lo usan los carpinteros. Sí, los de trabajo. Los de trabajo, exacto. tipo Verol, pero... Exacto, o que es solamente la camisa, ¿Te digamos. acuerdas en los películas, no? Están ahí también. Sí, también sí, usaban guardapolvos azules. En los Exacto. colegios los usaban mucho. Exacto. O que usa la gente de maestranza muchas Claro. veces. Y bueno, yo me lo imaginaba de esa manera y que me miraba. Yo decía como que era este tipo era carpintero, como que me parecía un carpintero y que estaba enojado porque supuestamente estaban arreglando cosas en la casa y que a él no le gustaba y que no le gustaba que tocaran sus cosas. Y como que habían esperado que él se muriese para vender toda la casa y como sacarse las cosas de él de encima. Todo eso es lo que yo siento mientras me estoy bañando, que fueron 5 minutos. Cuando salgo de la ducha, le digo a Guada, mira, me pasó esto, y le cuento toda esta situación. Y ahí fue que le dije, era un domingo a eso a las 12 de la noche, no me olvido más. Y le digo, guau, llámalo de vuelta porque necesito saber si lo que estoy pensando que pasa es realmente así. Ahora sí que seguí. Yo hoy conté mi parte de lo que había vivido. Sí, tu vivencia, que está mejor que la cuentes vos, que te pasó vos, que yo, que por ahí puedo perderme de algo. Ahí volvemos a llamar a mi compañero y le digo, disculpame, te llamo, pero necesito preguntarte algo. Y le preguntamos esto, ¿vos sabés quién vivía en la casa antes de que vos te mudes? Me dice, mirá, la casa a mí me la vendieron 2 hermanas que eran la casa era del padre. Y que, nada, el padre no quería que se venda la casa, pero ellas la vendieron igual. Y Johnny le pregunta, ¿y era carpintero? Y le dice, más o menos, era ebanista. El ebanista es el que hace los muebles. La persona que hace muebles. Y claro, las 2 hijas de este hombre, todos los muebles que había construido este hombre los había tirado a la mierda. Entonces, o sea, cuando empezamos a hablar de esto, todo iba cerrando. O sea, estaba enojado porque él estaba haciendo modificaciones en la casa, estaba enojado porque habían tirado sus muebles, estaba enojado porque estaban viviendo ahí, estaba enojado porque había vendido la casa. Todo esto sin saber la historia previa. Nosotros sin saberla, o sea, él tuvo una conexión en la ducha, nosotros llamamos a mi compañero nos cuenta esto, entonces era 2 más 2, 4. Claro. Entonces yo le digo, mirá, estaría bueno que cuando trates de hacer algún arreglo o quieras hacer algo, pedile permiso. Y porque la casa tiene que entender que ahora es tuya. O sea, que ya no es más de él, que él ya no vive más ahí. Entonces, él empezó a hacer que cada vez que hacía arreglos en la casa, que cambiaba un poquito las cosas, decía, te pido por favor permiso, voy a hacer esto. Y toda la actividad empezó a bajar. ¿Sí?
Se entendía que había un fondo, que pasaba algo, pero la nena no dejaba de tener estos ataques de rabia, estos ataques de nervios, sino que no se incrementaron, pero se mantuvieron en el tiempo. Hasta esto después de pandemia, que nace su hermanito. Nace su hermanito varón. Y el hermano, ella se la agarró con el hermano e intentó atacar al hermano muchas veces, no para desinstalarlo de la vida, pero sí para, hacerle un poco de daño, ¿no? Entonces mi compañero se cansó y lo que hizo fue llevar a esta nena a una iglesia, ¿no? Como decir, bueno, mira, yo ya sé que no tiene metido algo terrible, pero algo le está pasando, porque hace cosas que antes nunca hacía, sí, hay problemas, como en todas las casas que hay problemas, pero no hay problemas para que ella tenga estas actitudes así tan fuertes. Entonces, lo que hizo el cura de la parroquia fue ir a la casa de él. Lo que hace es que en uno de los escalones, como le contaba, que eran tablones, hace así, golpea en uno de los tablones y le dice, levanta este tablón. Y cuando lo levanta, los tablones estaban numerados, pero no numerados como 1, 2, 3 para seguir un orden de tablones, numerados con números por ahí de 3 cifras, ¿sí? Y el cura, el sacerdote, cuando está por entrar, él ya había tapado esta pintura que yo les dije, pero él se para ahí, se da vuelta y le tira agua bendita a esa pared donde había estado esa pintura, que no se había rasqueteado, sino que él la había pintado por encima. Claro, la tapó. Claro, pero seguía estando. Sí. Entonces el tipo le dice, vos esto lo tenés que sacar, vos no te das cuenta de la apertura al infierno que tenés a partir de esto. No. Y es una banda. Entonces dice, esto se usaba como protección en otros siglos y ahora ya no. Ok. Entra a la casa y el tipo no quiere entrar a la casa. Dice, yo no puedo entrar. Y el tipo le dice, por favor, ayúdame, sos la única persona que me puede ayudar. Sos una persona que trabaja con Dios, dame una mano. Y le dice, primero tenés que limpiar todo esto. Pero ya lo limpiaron, sí, pero no es lo suficiente. Y dice, bueno, ¿y qué hago? Y bueno, el tipo le dio como varias cosas para que él haga. Algunas velas, algunas cosas fuera de la magia, ¿no? Todo muy católico. Él hace, sí, esas cosas, la niña no mejora y el tipo vuelve a ir y esa vez ya la pintura estaba sacada, ya había rasqueteado mi compañero y había puesto de nuevo pintura. Y él dice, bueno, las cosas están un poco mejor, pero no del todo. En esta galería que yo les decía que tenía la persiana que daba a una galería, ese lugar era bastante tétrico, les digo yo. No era un lugar en donde vos te sentías cómodo. Era una galería que daba antes de salir a la terraza. Y cuando ahí había una cruz en el lugar. Y ellos nunca le sacaron la cruz, la dejaron. Había una cruz de madera común, sin el Cristo, pero una cruz. Y cuando el cura va, dice, ¿por qué tienen esa cruz? Dice, no, estaba y la dejamos porque, no sé, estaba. ¿Y este mueble? ¿Y esta cosa? No, bueno, ya estaban cuando llegamos a la casa, no son prácticas, nos la quedamos. Necesito que esto lo tiren todo. La cruz, que lo tiren. Luego se empiezan a hacer limpieza de las cosas, él bendice la casa, cuando ve a la nena, bendice a la nena. Y ahí todo empezó a cambiar, para mejor. La nena empezó a ser menos agresiva, pero siempre algo a la nena le quedó adentro. Es el día de hoy que la nena no es la misma que era, y que en la casa suelen pasar cosas todavía, pero no de la forma que pasaban antes, que eran como más tirando de demoníacas, no tanto espirituales, ¿sí? Ahora por ahí se sienten presencias, pero no como la que se sentía antes.
Tremendo. no tengo otro remate. Igual tremendo. Y aparte vincula chicos, así que Chicos, curas, casas, espíritus. Todo lo que una película de terror necesita. Totalmente. entonces Bueno, ya con esta historia podemos ir cerrando. Sí. sí, nos quedó la historia de Fer, la segunda, pero ya Pero lo tenemos una comprometemos. excusa. Lo Pero lo comprometemos. comprometemos para el próximo. Sí, porque también puede ser temática campo. El campo es bastante Las complicado. historias del campo a Para mí eso me tenemos dan- que traer a Walter. Tenemos Tenemos a que Walter. llamar a Lucas, que tiene la de Celaya. Exactamente. Claro, sí. Lucas, Walter. Así que, bueno, me parece que por hoy, ya luego de 2 horas de stream prácticamente. Perfecto, con problemas técnicos que vamos a solucionar. Sí, Así que disculpen. bueno, en el cumpleaños de Mel hicimos un stream, así que Lucas, la próxima te llamamos, escuchate. bueno, queremos, sin imagen, ¿no? Pero queremos agradecer a todos los que se quedaron y nos escucharon y después van a ver este video cuando lo colguemos. Sí. Así que muchas gracias por todo. Obviamente pongan like, compartan, no sé, todo lo Sí, que puedan Todos contribuir. Suscríbanse en Twitch al canal. Si conocen a alguien que tiene historias buenas, pásenle el dato y que se comunique con nosotros. O solo historias, O- no importa Claro, qué tanto exactamente, buenas sean, sí. que sean historias que no pueden explicarse. Exactamente, así vamos enriqueciendo el canal. Y a Así toda que- esa gente que sé que está escuchando, aviso, que me ponen, me reaccionan en las historias, que Desde sí, más allá. que sí, que la historia de historia, anímense a contar. Porque acá las historias son 4 personas, 5 se van acabando. Claro. Entonces necesitamos Ay, la sí, participación. Sí, sí. También agradecerle a Fer. Exacto. Sí, que vino. Fer, muchísimas gracias por acompañarnos. Me divertí mucho. ¿Sí? Tu historia fue increíble, Sí. así que nada, no sé si vamos a poder dormir esta noche. Me gustaría, Fer, vos trabajás de Ah, soy técnico dental, mecánico dental. técnico dental. ¿Querés pasar tus redes para que la gente, si quiere o saber más de vos o algo, o tener algún arreglo dental, te pueden llamar? Sí, mi página de Instagram es dental.fgm. Dental.fgm. Sí. Perfecto. Perfecto. Ahí lo pueden contactar a Fer. Después hacemos un banner que Sí, pegamos un ahí. banner con un dientito. Así que, Así que si algún fantasma les hace perder alguna ficha. Claro. claro. Necesita un cambio. A vos te hizo bajar las fichas del fantasma, ¿sí? Mirá lo que te dedicaste. Capaz que por eso me dediqué a ¿Sabés esto, que ¿no? sí? Claro, ¿Sabés por, que por el sí? sueño de los dientes. Así que muchísimas gracias a todos, que terminen muy bien el día Y ahora me quedé nos, pensando, ¡Epa! nos conectaremos, no sé, la semana que viene. o vemos Seguramente. Sí, cuándo. este fin de no vamos a Este estar, fin de pero no hay stream, pero la semana que viene seguro. Muchas gracias a todos. que tengan unas hermosas buenas noches. Buenas noches.